La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Señora secretaria. Sí, se han recibido dos reemplazos. Uno del Comité del Partido por la Democracia, mediante el cual se hace presente que la señora Carolina Marzán asistirá en reemplazo del diputado Ricardo Celis. Y uno que señala que la diputada Hernando será reemplazada por el diputado Cosme Mellado para la sesión de hoy. Y se recibió también un oficio del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, mediante el cual responde a uno de la comisión y remite copia del convenio honorario suma alzada que vinculó laboralmente al servicio con el señor Mauricio Álvarez. Y también se recibió una solicitud de la Fiscalía Nacional solicitando copia de las actas. La vez pasada solicitaron las actas hasta el 1 de julio y ahora desde el 1 de julio en adelante, para que se las enviemos por un proceso que ellos están llevando. Tienen que decir que sí nomás, pero necesito su... No, por supuesto, nosotros colaboramos con la acción de la justicia y yo creo que no habría inconveniente en aprobar esto, que se remitan los antecedentes solicitados, señora secretaria. ¿Eso sería? Eso es todo, sí. ¿Alguna observación de algún parlamentario sobre la cuenta, sobre los oficios? Señora secretaria, yo voy a aprovechar de pedir que se reiteren los oficios que aún no tienen respuesta. Ya. La comisión se está acercando a la fecha de término y es conveniente agilizar los trámites que aún no se han podido evacuar. Por eso, si les parece a los colegas que podamos aprobar la reiteración de los oficios que no han sido respondidos. Muy bien. Gracias. ¿Sería todo? Sí. Bueno, entrando en la orden del día, con el objeto de continuar el cometido de esta comisión y dar cumplimiento a lo encomendado en el mandato, se ha citado a dos personas, al señor Luis Barrio del Ministerio de Salud, entiendo que era jefe de inversiones cuando sucedieron estos hechos, y al señor Rosendo Zanga de la Superintendencia de Salud. Señora secretaria, me gustaría que viéramos si han comparecido nuestros invitados, nuestros citados. Sí, el señor Barrios está afuera. Está y afuera. El señor Zanga, que había confirmado, hoy día mandó una excusa señalando que tuvo un accidente y va a ser sometido a una operación quirúrgica y por consiguiente no puede asistir por razones de fuerza mayor. Muy bien, colega. No, solamente en términos de fair play, que a mí me gusta y me educaron así, la norma dice que la presidencia la debe asumir las personas que son periodos los más antiguos. Un poco lo que le acabo de escuchar al diputado Torrealba, en estricto rigor habemos tres parlamentarios, que es el caso del presidente que está, el caso de Jaime Belolio y quien habla. Al haber un empate, tengo entendido que opera el orden alfabético, ¿no es cierto? Le correspondería al doctor Belolio, posteriormente me correspondería a mí. Yo no tengo ningún problema, ya que veo la voluntad, porque acá hay un asesor del ministerio, veo la voluntad del ministerio, del presidente, de no desalojarlo de acá o no sacarlo. Entonces yo bajo esa misma primicia, yo no tengo ningún problema que el presidente presida ahí la comisión en la cual ha estado permanentemente. Quería solamente hacer esa acotación, no me motiva absolutamente nada más. Bueno, dejamos nota de eso como corresponde, agradecer la confianza, aunque sea en esos términos, pero agradecerla. Y decir que yo estoy aquí accidentalmente, toda vez que la presidenta titular, la diputada Marcela Hernando, hoy día tenía una entrevista, entiendo que con el presidente de la República, a la misma hora de esta comisión. El diputado Cosme Mellado, de su misma bancada, viene en su reemplazo y nos entregó esa información junto con la que nos entregó a todos la presidenta en un WhatsApp. Por lo tanto, no es mi deseo principal hacerme cargo de esta responsabilidad, sino reemplazarla accidentalmente. Y si cuento con el beneplácito, aunque sea en estos términos de todo, haremos el cometido que todos esperan. Muy bien. Señora secretaria, haga pasar a don Luis Barrio. ¿Suspendemos por un minuto?
Buenas tardes. Entiendo que usted, don Luis Barrios, ex o actual jefe de inversiones del Ministerio de Salud, quisiera dejar constancia que había sido citada a esta comisión y a una anterior también, a la cual usted se excusó, y agradecemos que finalmente pueda entregar su testimonio en esta comisión investigadora que, como usted bien sabe, está tratando todos los temas concernientes a la función que usted cumple en el Ministerio de Salud. Su testimonio es muy importante para nosotros, porque usted tenía o tiene un cargo directivo de primer orden, que es un puente entre el propio ministro, subsecretario y toda la cartera de inversiones para la construcción de nuevos hospitales. Y precisamente en esa matriz, en ese marco, es que se producen las denuncias que tienen la máxima gravedad, toda vez que incluso han abierto procedimientos judiciales. Aquí ya han declarado sus subalternos, el señor Mauricio Álvarez, el señor Rivera y varios otros. Probablemente usted vio los testimonios porque todo esto es público. Y necesitamos que entregue su testimonio lo más completo posible respecto de las personas que aparecen involucradas como funcionarios públicos, que le he mencionado, y cualquier otro, del grupo de 19 profesionales que se le encomendó esta materia y este encargo aparentemente sin la debida justificación. Todo lo que concierne también al problema de la presupuestario, esta apertura del presupuesto que significó la revisión del presupuesto para diseño, son temas que conciernen directamente a su cartera y su propia responsabilidad en esto. Por eso, haciendo esta introducción, voy a ofrecerle la palabra. Le pido que use ese micrófono, hay un botón que lo enciende, y le ofrezco la palabra por 20 minutos en principio, puede ser prorrogado si es que necesita más, pero en principio 20 minutos, y después vamos a hacer una ronda de preguntas con las consultas que le pueden surgir a los colegas. Tiene la palabra entonces don Luis Barrios, jefe de inversiones del Ministerio de Salud. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los honorables que conforman esta comisión. En primer lugar, no soy jefe de división, soy un profesional más de la división de inversiones. Yo me alejé del cargo al día siguiente que se acordó constituir la comisión, en conversación con el subsecretario y jefe de gabinete del momento. Yo no estaba seguro, pero usted decía, ¿es jefe o actual? Por eso estoy seguro. Fui jefe hasta el día anterior hasta el día posterior de la conformación de la comisión, que se votó favorable de la comisión, creo que fue el 11 de abril, por ahí, por esa fecha. Entonces, efectivamente, me corresponde la jefatura de todo lo que se ha venido conversando en esta comisión hasta esa fecha, que de cierta forma abarca prácticamente todos los elementos. Hoy día soy un profesional de la división, estoy trabajando principalmente en lo que se refiere a la conformación del presupuesto del 2020 y con las bases de licitación de los proyectos que se están sacando a licitar por asociación público-privada. Bueno, todo esto comienza el 11 de octubre, fecha en la que yo estaba en comisión de servicio en Perú. Estaba haciendo una conferencia con respecto a todo lo que tiene que ver con la inversión en hospitales, y a eso de las 6:30 de la tarde me llega un correo que no lo vi después como a las 9:30 de la noche cuando llegué al hotel y me pude conectar por internet, porque ese día viajé, en donde don Mauricio Álvarez me hace copia de un correo que le dirige a la directora del servicio, a la doctora Carmen Aravena. Se los voy a leer, yo sé que se lo deben saber de memoria, pero se los leo. Esto es 11 de octubre a las 6:30, está fechado acá, pero yo lo di un poco más tarde. Dice: estimada Carmen, mediante el presente adjunto metodología, como lo establece el Estatuto Administrativo, que señala que todo funcionario público que sepa algún delito en contra del fisco está obligado a denunciar. Otro detalle importante, estas personas, bueno, ahí adjunta una denuncia que ustedes también la conocen, que si me lo piden se las leo. Y además dice, otro detalle importante, estas personas son relativamente peligrosas, actualmente están siendo buscadas, adjunto reclamos sacados desde Internet. De igual forma, hoy estuve en la comisaría ubicada en Santo Domingo, me señalaron que efectivamente estas personas están siendo buscadas. Él hacía referencia a las personas que estaban desarrollando o
que tenían algún grado de participación con el desarrollo del diseño del proyecto Hospital de Huin. A las 21:17 yo le respondo: ¿qué te pasó, Mauricio? ¿Estás bien? Y él me dice: nada, todo bien, cuando llegue le cuento que llegues bien. ¿Ya? Siguiendo la historia de correo, bueno, acá no sé si sea necesario leer la denuncia. ¿No? Sí, me la salto. Ya. Eso fue el jueves 12, el jueves 11, perdón, el viernes 12, yo le escribo a Nicolás Duhalde, que estuvo acá, fue el jefe de gabinete del subsecretario Luis Castillo, y le digo: Nico, por favor ayúdame con este tema que me parece gravísimo. Mauricio Álvarez es mi subrogante y por hacer su pega lo amenazaron con un arma. Ya, acuérdense que ahí hay una amenaza, un arma de fuego según la denuncia, contra Mauricio. Digo: ojo, estas son las mafias que necesitamos eliminar, y por lo que soy tan tajante en que licitemos la asesoría de los proyectos y no se contraten personas a dedo, que es lo que se estaba haciendo en ese caso. Insisto, esto es realmente grave y podría pasarnos a cualquiera de nosotros o a nuestras familias. Todo esto en el marco, y quiero que por favor ahí se haga una especial reflexión, el momento en el que nos encontramos. O sea, yo estaba en Perú, me llegó un correo de la persona que me subrogaba, el jefe de finanzas, en donde da cuenta que lo están amenazando con un arma de fuego, producto de que él denuncia una irregularidad que se estaba produciendo en un proyecto en particular, y hasta ese momento era el único antecedente que manteníamos, el único canal de antecedentes, y por eso yo creo que, y por eso también quiero explicar el por qué la fuerza del correo que le escribo a Nicolás Duhalde. Y también quiero dejar de paso establecido que nunca fue el interés ocultar nada, al contrario, acá se le informa a Nicolás Duhalde, que era asesor directo del subsecretario Luis Castillo, y la idea va principalmente en la línea de investigar qué es lo que estaba pasando. El martes 16 de octubre del 2018, el lunes fue feriado, el lunes 15, por el Día de la Raza, nos reunimos con el subsecretario Luis Castillo y, a solicitud de él, con Nicolás Duhalde, nos pidió levantar antecedentes. ¿Ya? El martes 23 de octubre me reúno con la directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, donde hasta ese día lo que yo, o si ustedes me preguntaban qué está pasando acá, yo les hubiese dicho: acá hay un grupo de personas que están trabajando o están en un proyecto contratados de forma no regular y que están, de cierta forma, y tal como se ha dicho acá, pagándole una comisión a la persona que los nominó o que les dio la posibilidad de trabajar en ese proyecto. Pero, al reunirme con la directora de servicio, ella me dice: pues yo pensaba que estas personas llevaban años trabajando ahí, por lo menos un año y medio, y la directora de servicio me dice: Luis, estás muy equivocado, estas personas entraron entre abril, mayo o mayo-junio. ¿Ya? Y ahí no se me vino el mundo abajo, pero mi teoría de que esto era anterior a que nosotros asumiéramos como administración, que fue en marzo del 2018, se cayó, dado que estas personas entraron con posterioridad a marzo del 2018. Y obviamente me desagradó mucho lo que me dijo la directora y le pedí la posibilidad de citar a una persona que dependía de ella, que era el jefe de proyecto, que era don Francisco Márquez, que era el jefe de proyecto. Ella me autorizó y de hecho ella misma hizo la conexión para que fuera don Francisco Márquez a reunirse conmigo, y eso se produce el viernes 26 de octubre. Ahí me reúno con Francisco Márquez, los dos. ¿Sí? La anterior son los dos, en esta solo los dos. Me reúno con Francisco, y entre paréntesis, todos los días yo venía hablando con Mauricio Álvarez, que ustedes lo tuvieron acá y pudieron escuchar de primera fuente cuál era su versión de lo hecho, y hasta el día martes que me reuní con la directora era 100% entendible su declaración. El viernes 26 de octubre me reúno con Francisco Márquez y él me dice que efectivamente estas personas entraron al Servicio de Salud a instrucción de Mauricio Álvarez. Cosa que me pareció muy extraña porque hasta ese momento Mauricio Álvarez, persona de mi confianza, no tenía ninguna atribución, ni ningún mandato, ni ninguna posibilidad de recomendar, ni siquiera recomendar, de mostrar currículum, tampoco de recomendar, y menos aún de instruir la contratación de un profesional para un proyecto en particular.
Francisco me entregó una serie de antecedentes, me hizo reflexión sobre algunas reuniones que se habían tenido en el Ministerio y ahí empecé a armar otra opinión u otra situación de lo que realmente había sucedido. El martes 30 de octubre solicito apoyo al jefe de gabinete, a Nicolás Duhalde, formalmente, porque hasta ese momento Nicolás y el subsecretario me dijeron levanta esto, porque de verdad que hasta el día anterior a la reunión con la directora, para nosotros fue un hecho aislado en donde se veía perjudicado un funcionario del Ministerio de Salud, pero a raíz de esta reunión y los antecedentes que me entregó Francisco Márquez, yo le pido al jefe de gabinete que tome él el tema. Nicolás es de profesión abogado, yo soy ingeniero, y no quería ver inducida una potencial investigación por mi parte en atención a la relación que tenía con Mauricio Álvarez hasta ese momento. Nicolás asume el tema el día 30 de octubre. Acá hay un correo el 30 de octubre y le hago llegar todos los antecedentes. Le digo, Nicolás, estos son los antecedentes que me hicieron llegar desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur por el caso que te comenté en la mañana y que afecta a Mauricio Álvarez, que es mi jefe de finanzas. Quedo atento a las consultas que estimes. Y ahí le entrego todos los antecedentes a Nicolás Duhalde. A mí hasta ese momento, y respondiendo a la consulta de la diputada, lo que me hacía duda era que una persona que dependía del Ministerio de Salud estuviera instruyendo la contratación de una persona a un proyecto. Eso para mí fue el primer ítem que generó que esto no tuviera la regularidad o la transparencia que correspondía a ese momento. El martes 6 de noviembre del 2018, junto con el jefe de gabinete, convenimos solicitar la renuncia a Mauricio Álvarez. Ahí ya nos dimos cuenta de que había algo no muy transparente que tenía que ver el martes 6 de noviembre del 2018 y que tenía que, a lo anterior, en donde él instruye o solicita contratar, las dos cosas para mí de la misma gravedad, a un profesional para un proyecto, pero además ahí entendimos y supimos con los antecedentes que se nos aportaron que este profesional no era cualquier profesional, sino que era una persona que le estaba haciendo un trabajo en su casa, ¿no? Y eso para nosotros fue como el elemento que gatilló y que dijimos acá, Mauricio Álvarez tiene que salir del ministerio. Bueno, la renuncia no fue aceptada y muy por el contrario, en ese momento se generó una serie de defensas que yo creo que Mauricio las explicó bastantes de ellas acá en esta comisión, aduciendo que esto era un complot político, que todo radicaba en Francisco Márquez, que Francisco Márquez era el que había llevado a todas estas personas y que empezó a involucrar a otras personas al Ministerio de Salud, a otras personas al servicio, y ahí el tema se empezó a enredar, y se empezó a enredar bastante. El martes 20 de noviembre yo le puse en paralelo, y para vuestra tranquilidad, yo en paralelo le puse al lado a don Pedro Contreras, que es el actual jefe de finanzas, y le quitamos prácticamente todas las posibilidades de que él llevara adelante reuniones o que tomara cualquier tipo de decisión, ¿no? Prácticamente lo subrogamos del cargo. Ahora, el problema es que él no quiso renunciar y tampoco podíamos despedirlo porque los antecedentes a ese momento eran bastante poco certeros, o sea, eran solamente reuniones donde se habían conversado cosas y no teníamos todavía antecedentes en correo, cosas más tangibles, ¿no? El martes 20 de noviembre del 2018, en paralelo a todo esto, y solicito a la Subsecretaría Residencial, al subsecretario Luis Castillo, que se audite permanentemente los proyectos de inversiones. Acá se ha aplaudido a un equipo que está trabajando hoy día en auditoría y nació precisamente a solicitud mía, y con esto insisto que acá al principio se empezó diciendo que yo estaba muy involucrado en todo esto, y la verdad que todo lo contrario. O sea, lo que yo quise hacer era transparentar y le pedí a Gabinete de Ministros, a través del subsecretario, que instalara un equipo o un profesional en particular para que revisara todas las contrataciones de todos los proyectos de inversiones que estábamos sacando y llevando adelante, cosa que se ha venido haciendo hasta la fecha. Sí, ese es un antecedente. ¿Sí? El lunes 26 de noviembre, junto al secretario Luis Castillo y el jefe de gabinete Nicolás Duhalde, consideramos necesario y antecedente suficiente para abrir un sumario.
Y ese día sí se le exigió la renuncia a Mauricio Álvarez indeclinablemente, o sea, tenía que aceptar la renuncia. 26 de noviembre del 2018. Y hasta ese día él estuvo entre permisos, prácticamente estaba alejado del cargo, porque ahí ya teníamos otra estructura llevando adelante los temas. Y ese día sí, el jueves 6 de diciembre, entiendo que se le permitió tomar sus vacaciones que tenía pendientes, lo administrativo, y de ahí se hizo efectiva en algunos días de diciembre. Y el jueves 6 de diciembre del 2018, el subsecretario Luis Castillo instruye formalmente la apertura de un sumario. 6 de diciembre. Como antecedente, bueno, este antecedente a lo anterior, el día 6 de noviembre, cuando ya decidimos pedir la renuncia, Esteban Duhalde me dice: tenemos que conversar de Mauricio, y yo le digo: a tu disposición. O sea, básicamente fue esa fecha la que ya nos pudimos hacer de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en el proyecto Luis Paine. Las medidas implementadas, porque todo esto en paralelo tuvimos que seguir trabajando con proyectos y tal como se dijo y se ha venido, y en algunas opiniones de acá se ha dicho, esto podría estar pasando en otros proyectos. Bueno, implementamos una serie de medidas para que esto a partir del mes de noviembre tuviese control y pudiese ser cerrado y acotado específicamente a una situación particular. Primero, la apertura de un sumario por solicitud de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, después una querella interpuesta jurídica interpuesta por el Ministro de Salud, contra quienes resulten responsables. Hay también, y se empezó a desarrollar desde el mes de diciembre, ya con la llegada de Pedro Contreras, un control cruzado en la autorización de pago de la asesoría de los hitos. Hasta esa fecha, las asesorías de los hitos se pagaban. Acuérdense que la función del Ministerio de Salud tiene que ver principalmente con la transferencia de recursos, no con la validación si efectivamente los profesionales que están desarrollando o están contratados con cargo a un proyecto están yendo a trabajar, cosa que se corrigió, están haciendo su trabajo, cosa que se corrigió, o están validados por el jefe de proyecto o el hito a cargo, cosa que también se corrigió. Hasta esa fecha solamente bastaba que el jefe de recursos físicos ingresara un antecedente general al Ministerio de Salud diciendo: páguese la transferencia del proyecto XX, producto que se cumplieron todos los hitos del mes anterior. Y a partir de esa fecha solicitamos que lo valide el hito del proyecto y el jefe de recursos físicos. También se solicitan antecedentes rutificados de los profesionales que están siendo cargados a cada una de las asesorías de los hitos. Hasta esa fecha solamente se hacía referencia a los nombres o las especialidades de las personas. Desde esa fecha empezamos, y esto no quiere decir que sea de este gobierno, esto viene históricamente trabajando de esa forma en la división de inversiones. Hasta esa fecha solamente se hacían llegar aisladamente antecedentes de cada uno de los proyectos y se hacían las transferencias de esos profesionales. Desde esa fecha se trabaja con planillas Excel, donde viene cada uno de los RUT de los profesionales a los que se les paga, y de esa forma validamos que no se estén repitiendo profesionales en distintos servicios de salud o en distintos proyectos. Incorporación de un profesional experto en recursos humanos a la división de inversiones para auditar proyectos, cosa que hasta ese momento se dejaba descansar específicamente en los servicios de salud. A partir de este acto, de esta situación, se contrata en la división de inversiones un profesional experto en recursos humanos, para que vaya al servicio de salud, a los proyectos específicamente, converse con los profesionales, valide que efectivamente el profesional que dice arquitecto sea arquitecto, que dice que lleva 10 años, lleve 10 años, que dice que se le están pagando 2,5 millones, se le estén pagando los 2,5 millones. Y esa cuestión o esa situación, hasta esa fecha, obviamente no estaba radicada en la división de inversiones, sino que se confiaba plenamente en lo que hacían o informaban los servicios de salud. Bueno, además comenzamos a trabajar los TDR y revisando los TDR de los profesionales que estaban trabajando en los proyectos o las bases de licitación mediante las cuales se habían contratado las asesorías cargadas a los proyectos. Los servicios de salud tienen 3 caminos con los cuales llenar las asesorías para el hito o para el jefe de proyecto, ya sea se encuentre en estado de diseño o de construcción del proyecto. Pueden destinar profesionales propios del servicio de salud
cosa que sucede muy poco. Pueden contratar profesionales directamente a través del subtítulo 31 con cargo a la ficha, cosa que sucede mucho, o se pueden contratar consultorías específicas en donde se le entrega toda la responsabilidad de un acto o de una actividad a una empresa en particular, cosa que, como siempre he dicho, es la que a mí más me agrada y la que he tratado de implementar en todo tipo de proyectos en donde se nos ha pedido opinión. Creación de la unidad de auditoría de infraestructura hospitalaria, dependiente de Gabinete de Ministros. Ahí les dejé el elemento que generó la solicitud de esta unidad, que no existía, nunca había existido, pero en donde hoy día existe un auditor externo a los servicios de salud, validando Don Luis, ¿me permite interrumpirlo? Miren, no tenemos tanto tiempo y toda esta materia está suficientemente documentada. Usted mismo nos hizo llegar el oficio donde usted pide que se inicien esta auditoría. Además tenemos la auditoría de varios hospitales, la hemos revisado, entonces está siendo un poco redundante comenzar a explicar algo que ya conocemos. Si le parece, para que pudiera centrar un poco su intervención, centrarnos en los aspectos anteriores al descubrimiento de esto, que son los de mayor interés de la Comisión. Básicamente, desde cuándo, cómo conoce y trabaja con don Mauricio Álvarez, con el señor Rivera, cómo se produjo la modificación presupuestaria a inicio de este gobierno que permitió esta holgura de 400 millones que se destinaron a financiar estos 19 profesionales, etcétera. ¿Le parece? Muy bien. Le ofrezco la palabra. Y si quiere después voy respondiendo preguntas, así yo creo que podemos avanzar más rápido y es más fácil. Mauricio Álvarez es un profesional que está en el Ministerio de Salud desde el año 2004. Yo lo conocí cuando llegué al Ministerio el año 2010. Yo llegué a hacerme cargo de la unidad de concesiones en ese momento. Y Mauricio Álvarez trabajaba en la división de finanzas. ¿Ya? Era el segundo, si no era el primero, era el segundo, y ahí se turnaba. El año 2014, por ahí por julio del año 2014, entiendo que a Mauricio, yo ya había salido del Ministerio, yo salí con el gobierno del presidente Piñera al Ministerio, renuncié voluntariamente. En julio del 2014 a Mauricio Álvarez se le solicita la renuncia voluntariamente y él se fue a la empresa privada. Vuelve, cuando estábamos trabajando en formar la división de inversiones del potencial Ministerio de Salud, cuando estábamos en plena segunda vuelta. A mí me llama Mauricio Álvarez junto a Enrique Rivera, que son las dos personas que usted nombra ahí. Enrique Rivera también, a diferencia de Mauricio Álvarez, él no venía del 2004, sino que él ingresó al Ministerio de Salud, entiendo que el año 2010, con el primer gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Y Mauricio Álvarez estaba en finanzas, Enrique Rivera estaba a cargo de arquitectura. Entonces, estábamos trabajando en escribir todo el programa de gobierno, lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria, algo que se me había encargado dirigir a mí, y ahí me llama Mauricio Álvarez, el mismo día me llama Enrique Rivera y me dicen que ellos venían trabajando también en un equipo en paralelo, porque éramos varios equipos los que estábamos trabajando, y querían también aportar con su conocimiento, expertise, a la conformación del programa de gobierno, lo que era infraestructura hospitalaria. Ya estaba hecho, así que básicamente fue invitarlo a reuniones, a ver cómo se iba a conformar el equipo. Los dos equipos están haciendo el programa de infraestructura. No. Habíamos distintos equipos trabajando. Yo soy muy cercano al ministro Emilio Santelice, ellos estaban muy cercanos al subsecretario Luis Castillo. Entonces, veníamos de cierta forma, no trabajando, pero sí viendo el tema de inversiones. Y llegó un momento en donde confabulamos todo o se unieron todos y básicamente tomé el liderazgo del tema en ese momento y ellos me pidieron participar también desde su expertise, que era uno finanzas y otro era el tema de arquitectura, ¿ya? Una vez que se llega a gobierno, naturalmente a mí se nombra al ministro Santelice un par de días antes y el ministro Santelice me pide hacerme cargo de inversiones, accedí. Y en ese momento se estaba trabajando la conformación de los equipos a través de en ese momento era Potencial, pero después radicó en su jefe de gabinete,
y ahí se empezó a ver el equipo, lo que hacía cada persona, y ahí básicamente se dijo, mira, esta persona es la que más sabe de finanzas, esta es la persona que más sabe de arquitectura, de monitoreo, bla, 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 y se conformó el equipo que iba a quedar trabajando conmigo. Y eso, no sé si respondí bien cómo los conocí, cómo llegué a ellos. Ya, el tema de la modificación que se habla del presupuesto para pagar la consultoría o el diseño del proyecto WIN, acá quiero ser súper específico, súper claro y a lo mejor redundante, pero repetirlo hasta el cansancio. Ese proyecto, cuando llegamos en marzo del 2018, en los antecedentes que me entrega el jefe de inversiones salientes, Ignacio Canales, hay una planilla clarita donde se establece que para el hospital en diseño, dice Hospital Diseño Metropolitano Sur, reposición Hospital San Luis de WIN, diseño cofinanciado Ministerio de Salud y Fondos FAR, para el año 2018 hay 1.300 millones. 1.300 millones. 1.300 millones, ¿ya? Siempre hubieron 1.300 millones. Entonces acá cuando se dice, mira, es que habían 900 y después Mauricio negoció y no, acá quiero ser súper tajante. Ese proyecto siempre tuvo 1.300 millones. Cuando se dice, no, es que la subsecretaria Gloria Burgo llegó y firmó algo en un día, qué sé yo, lo que ella firmó fue una identificación presupuestaria. ¿Qué es la identificación presupuestaria? Es cuando el año anterior se discute la ley de presupuesto y se establece y se asigna el presupuesto para todos los proyectos que se le presentaron al Ministerio de Hacienda, a la DIPRES, y que de cierta forma fueron aprobados por la Comisión Mixta de Presupuesto, ¿ya? Entonces, ahí se aprueba un presupuesto general marco para el año en curso, y lo que se hace al año siguiente, normalmente entre los meses de febrero y marzo, es la identificación presupuestaria, que es simplemente decir, de los N mil millones que tenemos para distribuir este año, a este proyecto les corresponde esto, y se hace una distribución de acuerdo a lo que se solicitó el año anterior. Por eso que yo digo, a este proyecto la firma de los 1.300 fue muy rápida por dos elementos. Primero, porque corresponde exactamente el mismo presupuesto que se había pedido el año anterior. Cuando el jefe de división enciende la luz de alerta, cuando lo que se pide es menor o cuando es superior. Ahí es cuando el jefe de división dice, esto no concuerda con lo que se discutió en la ley de presupuesto anterior. Uno. Y dos, porque son fondos FAR. O sea, estos no eran fondos sectoriales, estos eran fondos que estaban previstos para entregar a través del gobierno regional. Pero cambió su naturaleza. Pasaron de, sí. Para allá hoy. Sí, ahí hay un cambio importante. Ya. Pero los 1.300 millones siempre estuvieron, ¿ya? Siempre estuvieron ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Y acá lo dijo el Servicio de Salud en su oportunidad. Los fondos FAR es algo que es relativamente, la utilización de los fondos FAR en inversión de infraestructura de salud es algo relativamente nuevo y que hasta ese momento, en la administración anterior, no se habían dado cuenta que un fondo FAR no se arrastra o no pasa de un año para otro. Si no se gasta ese año, dicho en palabras comunes, se pierde, ¿ya? Y eso es lo que le sucedió al Servicio de Salud con estos 1.300 millones. O sea, cuando efectivamente nosotros como División de Inversiones decimos, ok, estos son fondos regionales, que es lo que firma la subsecretaria Burgo, en un día que acá se toma como que un día es muy rápido, y la verdad que a mí me parece que es bastante bien un día, ojalá fuera menos de un día, porque son platas que, primero, recién las firmamos en el mes de abril, debiendo haberse firmado en el mes de febrero. ¿Por qué no se firmaron en febrero? Porque el gobierno anterior, de acuerdo a lo que me explicó Ignacio Canales, mi antecesor, no quisieron comprometer ni decretar nada relacionado con salud hasta que llegara la nueva administración, cosa que se hizo de esa forma. Entonces, en el mes de abril, efectivamente nosotros, si mal no recuerdo, abril, solicitamos estos recursos a la Dirección de Presupuestos, recursos que son del Gobierno regional, no son del Ministerio de Salud. Hasta esa fecha incluso los fondos regionales ni siquiera tenía que identificar los Ministerios de Salud, pasaban directamente del Gobierno regional a la DIPRES. Pero a fines del año 2017 se generó un instructivo en donde el Ministerio de Salud tenía que validar esos fondos que los gobiernos regionales estaban implementando en los proyectos de inversión, toda vez que el Ministerio de Salud además valida que cuando, por ejemplo, se compre un equipo, se desarrolle un diseño de un proyecto, se construya algún área de un hospital con fondos regionales, estén
efectivamente asociados a ese proyecto los recursos humanos, la continuidad del proyecto. Acuérdense que acá se está financiando el diseño de un proyecto, que había que validar si efectivamente se iba a construir. Entonces, por eso que es importante que el Ministerio de Salud, de cierta forma, valide esta solicitud de requerimiento. Se envió a IPRES, y IPRES lo devuelve en negativa, diciendo que estos fondos, dados que son fondos espejo del Transantiago, se habían perdido el año anterior, ¿ya? Acá también es importante dejar claro que toda la infraestructura de salud asociada a nuestra atención pública es responsabilidad del Ministerio de Salud, no es responsabilidad de los gobiernos regionales. O sea, nosotros agradecemos cuando un gobierno regional nos dice, ¿sabes qué? Yo me voy a, o te voy a ayudar con tantos recursos. Pirlo, bueno, doy la bienvenida al ministro. Muchas gracias por venir, siempre bienvenido. Este es un problema de arrastre, pero de su cartera. Necesitamos ir precisando la intervención, no tenemos tiempo ilimitado. Yo le pediría que se focalizara en el tema de la contratación de las personas, cuál es su rol, y después vamos a iniciar una ronda de preguntas, porque los parlamentarios tienen mucho interés en hacer preguntas más específicas. Entonces, clarificados los 1.300 millones. Cierre esa parte. Estos profesionales, entiendo, acá, y respondo un poco a la pregunta de la diputada, no tengo certeza. Acá hay dos versiones, y ojalá que esta investigación llegue a curso, porque la versión es de Mauricio Álvarez, es que él recomienda a una persona, la señora Pía González, para que la contraten, porque ella era una arquitecta con mucha experiencia en un servicio de salud. La versión del servicio de salud es que a ellos se le instruye la contratación de la señora Pía González, y que esta señora iba a tener un poder absoluto de contratar a los profesionales que ella estimara, producto de que don Mauricio Álvarez ya le había dado cuenta de que los 900.000 y algo millones que probablemente se iban a gastar en el desarrollo del proyecto, él le iba a complementar 400 millones más para poder dar cuenta de este equipo. Desconozco las conversaciones y el ámbito de aplicación de estas conversaciones entre el Servicio de Salud y Mauricio Álvarez. Yo no participé de ninguna, yo creo que acá ha quedado hiper claro de que nunca estuve y nunca tuve conocimiento. Yo no puedo tener, y no he logrado tener ese conocimiento de los 400 y algo proyectos que tengo a mi alcance. Entonces, pero cualquiera sea las dos situaciones, que él recomendara o que él instruyera, para mí era razón vital para pedirle el cargo en su oportunidad. ¿Y usted ni siquiera los conoce? No los conozco, nunca lo he conocido. La señora Pía González la conocí acá, al señor... ¿A dónde la conoce? Aquí en la comisión, cuando vino a hablar. Al señor Pozo lo conocí en una declaración que hizo en prensa los días siguientes, que hice una declaración yo en prensa también, explicando de que a Mauricio Álvarez lo habían amenazado con una pistola. Me preguntaron si lo habían amenazado en el MinSal, y yo dije que no, que lo habían amenazado afuera de su casa. Muy bien, le agradezco su testimonio y voy a abrir una ronda de preguntas a todos los parlamentarios que tengan interés. En primer lugar, le ofrezco la palabra a la diputada Maya Fernández. A los colegas que quieran inscribirse, me hacen una seña y lo hacemos. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Una acotación, porque usted, entiendo, era el jefe de Mauricio Álvarez. Sí. Yo sigo sin entender cómo alguien pudo contratar, como que hasta el día de hoy todo es una nebulosa. Si nadie se dio cuenta que en teoría Mauricio Álvarez, solo él pudo contratar a 19 personas. Es decir, es casi una nebulosa esto. Es como alguien en un ministerio simplemente contrata 19 personas, las jefaturas no se dan cuenta, nadie se da cuenta. Es decir, yo todavía estoy así como... Porque yo entiendo, una persona, por último, porque estamos hablando de 19 personas. Entiendo que se tomaron una serie de medidas a posteriori, que usted explicó, pero eso a posteriori. ¿Qué pasó? ¿Qué permitió que alguien contratara y ninguna jefatura se diera cuenta? Es decir, hoy en día nadie sabe nada de nada. A mí me llama mucho la atención. Después usted, para entender bien el cronograma, porque yo entiendo que Mauricio Álvarez se fue a región un tiempo, antes de irse al ministerio. ¿En qué fecha estuvo? ¿Fue después del 6 de noviembre? Una pregunta porque no me queda claro, porque entiendo que después estuvo en regiones. Tampoco entiendo por qué no lo pudieron echar. Es decir, todos los que hemos estado en la administración pública saben que uno puede pedir la renuncia. No me queda claro eso de que no pudimos despedirlo porque no había causarle, cuando la administración pública en general hay mucho espacio más. Aquí ya había una situación bien complicada de por medio. Y por tanto,
ahí me queda claro una nebulosa que me gustaría, desde el punto de vista de las fechas, entenderlo más. Cuándo se le pide la renuncia, entiendo que finalmente usted dice no se puede despedir, se queda, cuándo va a regiones, es decir, todo eso me gustaría tener más claridad. ¿Por qué puede ir a regiones si se le pide la renuncia? Porque entiendo que eso es posterior al 6 de noviembre. Esto es medio raro que alguien que se le pida renuncia después lo manden a región. Todo eso me gustaría clarificar, por favor. ¿Voy respondiendo a uno porque se va? ¿De uno? ¿Sí? Bueno. Por favor. Sí. Ya. Yo me inscribo en segundo lugar. Que necesito aclarar todas las dudas porque de verdad que me interesa aclarar el tema. Nosotros tenemos el mismo interés. Verá, ¿por qué 19 personas? Ese proyecto hasta el mes de marzo había 4 o 5 personas, según lo ha explicado Francisco Márquez. Un proyecto de esta índole y para lo que necesitamos nosotros requiere un staff de aproximadamente 20-25 personas. Entonces, yo no es que me quiera desligar del tema, pero yo no sabía en ese momento si eran 6, 10, 20, 50 personas que estaban en el servicio. Lo único que manejaba yo es que tenían un presupuesto de 1.300 millones y el otro elemento que manejaba era que tenían que terminar el diseño del proyecto antes de fin de año o a principios del año 2019. ¿Por qué se contrata 19 personas? Porque esas personas las contrata el Servicio de Salud. Y el Servicio de Salud, la directora estando acá, ella fue muy clara, dijo, bueno, nosotros teníamos 6 personas y nos llegó este regalito del Ministerio de Salud, donde nos entregaban 19 profesionales. Entiendo que ya pudieron haber revisado los currículums de todas las personas y entiendo que son todas profesionales del ámbito del diseño de un proyecto. Entonces, tomamos esto como una oportunidad y contratamos los 19 adicional a los 6 que teníamos y con ellos logramos sacar el proyecto adelante. ¿Ya? Entonces, ¿usted lo contrató? No, Es decir, usted sabía que... Servicio de Salud, yo nunca supe nada. Ya. Yo le estoy diciendo lo que pudo haber pasado, digo yo. Pudo haber pasado que el Servicio de Salud dijo, hay 6 personas, están llegando 19, bienvenido sea. Este proyecto es súper importante, un proyecto muy necesario. Hoy día es uno de los hospitales más antiguos que tenemos en funcionamiento dentro de la cartera de hospitales, por lo que tenía una prioridad adicional el terminar el diseño dentro del año. ¿Ya? ¿Por qué se contrata a 19? Entiendo que la dirección del servicio, el encargado del proyecto, ya lo explicaron. Pero esto nunca pasa por el Ministerio. El Ministerio nunca ve y dice, mira, acá vamos o nos están pidiendo contratar 19. No, imposible, eso no sucede, nunca ha sucedido. A mí lo que me llega a final del periodo es un estado de pago. Dice acá, la consultoría de este proyecto ya partió y se debiera pagar o transferir estos recursos para el siguiente mes. ¿Ya? Claro que el encargado del proyecto no sabía, se supone, porque Márquez dijo acá que tampoco sabía. Francisco Márquez debería saber, y él sabía y lo supo, y él dijo que fue a hablar con la directora de servicio y la directora le dijo, veamos esto como una oportunidad de potenciar el equipo y sacar adelante el proyecto. ¿Ya? Y entiendo que fue la función que cumplieron estas personas. Pero como ministerio, cero antecedentes. Yo empiezo a ver cuando se empiezan a generar las transferencias y digo, ya partió este diseño. No sé si ese pago corresponde a 10, 15, 40 personas. Yo no tengo ese antecedente. Solamente el monto que se gasta y de ahí lo que hago es validar que eso efectivamente corresponda a la mensualidad para llegar al presupuesto antes de fin de año. Que no se gaste más plata de la que corresponde. Mauricio Álvarez se fue a reuniones, se fue a regiones. ¿En qué fecha? Nosotros le pedimos la renuncia aproximadamente, le voy a decir bien la fecha porque no me quiero equivocar. El 6 de noviembre yo le pido la renuncia porque no me cuadraba el tema de que él pidiera a una persona o pidiera un servicio de salud contra una persona, ¿ya? Independiente que haya instruido o haya solicitado, solamente ese requerimiento a mí no me cuadraba. Y, en segundo lugar, porque esa persona él la conocía y le estaba haciendo un trabajo, entiendo que en su casa. Por eso yo le solicito la renuncia. Ahora usted dice, ¿por qué no lo despidieron? Porque a partir de ese día, lo expliqué anteriormente, se empezó a enredar el tema. Mauricio Álvarez tenía una relación muy cercana a algunas personas de jefatura del ministerio. Jugaban los fines de semana, jugaban a la pelota, qué sé yo. Dentro de ellos está el jefe. ¿Me permiten un segundito? Diputado. Es muy grave lo que está diciendo, dice que tiene relación personal de jefatura. Pero él empezó... Ya, ok, vamos a ordenar un poco el debate. Okay, Le pido que
los que quieran intervenir me pidan la palabra a mí y por mi intermedio, con el pase correspondiente, yo le doy las palabras que correspondan. Continúe, don Luis Barrio. Solo me pide la Secretaría que precise la fecha en que le pide la renuncia y se acepta la renuncia, porque parece que corresponden a 2 días distintos. Entre el 6 de noviembre, que le pidió la renuncia por primera vez, se siguió generando antecedentes y finalmente la renuncia es indeclinable, que el subse me instruye que esa persona no puede seguir un día más en el Ministerio, es el 26 de noviembre. O sea, ese día el subsecretario me dice, no, esta persona sale del Ministerio y no puede estar un día más trabajando acá junto con el jefe de gabinete. Muy bien. Yo le pido que retome la declaración antes de ser interrumpida, donde usted señalaba que esta persona tenía redes internas que presionaron por su mantención. Bueno, él jugaba, yo desconozco esas redes, pero él jugaba en las tardes que siguió con algunos jefes y tenía una relación muy cercana con algunos jefes de distintas divisiones, qué sé yo, y él empezó a mandar correos, WhatsApp, y empezó, cuando yo digo empezó a enredar este tema, efectivamente empieza ahí a enredar el tema. Se empieza a involucrar a otras personas, dice que acá hay un complot político, entonces ahí el tema se enreda y empezamos a tratar con mucho cuidado qué es lo que estaba pasando con el subsecretario y ustedes tuvieron a Mauricio Álvarez acá, o sea, él decía una cosa y uno decía, en realidad este caballero podría estar diciendo la verdad. Entonces, costó mucho tomar la decisión, la que se tomó el 26 de noviembre cuando se le dijo, te tienes que ir del Ministerio. Entiendo que él, no entiendo, a partir del 6 de noviembre nosotros lo empezamos a desligar de sus funciones como tal, y él empezó a verse en una situación de desconfianza y que eso lo dijo en su no participaba en las reuniones, y él ya empezó a buscar dónde trabajar. Entiendo que la semana antes pasada vino una persona del Servicio de Salud Metropolitano Central que dijo que a ella Mauricio le mandó un correo y que ella lo recomendó y que producto de eso fue, no Central, el Occidente, fue contratado en el Occidente. Ahí, por lo menos por mi parte, no hay ninguna instrucción de absolutamente nadie que dijera contraten o soliciten que esta persona se vaya a tal servicio de salud. Eso no es así. Diputada, ¿quedó conforme? No, gracias. No conforme porque... Tiene la palabra diputada Maya Fernández. Gracias. Yo solo le estoy pidiendo, y vuelvo a insistir, lamento si no fuera mejor forma porque me llamó la atención, así que lamento. Yo quiero los nombres. Cuando usted me dice que es amigo, no puede ser en genérico de directores o de alguien, porque... Primero el LOA puede ser cualquier persona de un ministerio. Yo quiero saber quién eran los amigos que impedían que fuera despedido, porque no me puede decir, mira, jugaba fútbol con algunos, por tanto usted tiene antecedentes. Entonces, esto es una comisión que decimos los nombres. No es algunos. Perdón. En particular, en este caso, Pablo, el jefe de gabinete del ministro, Pablo Allende. No es Pablo Allende, es Pablo Pizarro. Que Mauricio Álvarez efectivamente le hizo llegar un WhatsApp diciéndole que a él le estaban asignando una responsabilidad que no le respondía, sí, qué sé yo. ¿Con qué jugaba fútbol? Ese era el equipo. Habían otras personas más ahí. No sé, nunca jugué con ellos, pero yo sabía. Si no hay imputado, es una persona que viene a la Colegas, si me permiten, darle la posibilidad a nuestro invitado que pueda continuar con su declaración, intentando que precise los nombres que conozca y si no los conoce, que lo diga. En particular, Pablo Pizarro, que me llamó a su oficina y me dijo, oye Luis, ¿sabes qué? A Mauricio le está pasando esto, le están asignando esta responsabilidad. Yo conversé con él y él no tiene nada que ver al respecto, y ahí, como les digo, el tema se anduvo enredando. Yo desconozco con quién jugaba la pelota, no tengo conocimiento. Pablo Pizarro, con quien teníamos una relación de cercanía, me dice que yo jugaba la pelota con él y por eso tenía mi WhatsApp. ¿Ya? Porque entiendo que había un grupo que se ponían de acuerdo por WhatsApp. Ok, voy a continuar. Yo estoy en segundo lugar y abro las palabras por si algún parlamentario que pretende también hacer preguntas. Don Luis Barrio, quiero hacerle algunas preguntas que me surgen de cierta inconsistencia e irregularidades que no logro comprender. Una, usted dice que ingresa este equipo a inversiones el día 11-12 de marzo del año pasado, con usted a la cabeza y también Mauricio Álvarez y el señor Rivera. Entiendo que se forjó una confianza desde el conocimiento que se tenían, más la cierta expertise que se reconocían, y partieron trabajando juntos.
Lo que me parece extraño e inconsistente es que se haya contratado y se haya ingresado a su división, bajo su dependencia, a don Enrique Rivera, que a esa fecha, por haberlo reconocido aquí él mismo en esta comisión, él figuraba como imputado por fraude producido precisamente en relación a los proyectos de inversión en los hospitales. Él estaba en la justicia defendiéndose por delitos funcionarios. Yo sé que después fue absuelto, varios meses después, pero esa fecha ustedes no lo sabían. Y ustedes lo ingresaron a un cargo de responsabilidad en materia de arquitectura, que tiene que ver con hospitales, que tiene que ver con estos montos gigantescos para la construcción de hospitales, a una persona imputada de delitos funcionarios en la misma materia. Eso no lo logro comprender. ¿Cómo usted arma equipo con ellos? ¿No le llama la atención? ¿Su estándar es distinto al resto de la administración pública? ¿No le parece curioso? ¿Por qué lo mantuvieron ahí? Primera pregunta. Segunda, respecto al cambio presupuestario, usted sostiene que usted efectivamente dio su visto bueno a eso, pero que no le llamaba la atención porque el monto destinado para diseño del hospital de Buin era el mismo, 1.300 millones. Era el mismo en la aprobación que tuvo en el gobierno anterior y era el mismo con que llegó a su despacho para ser aprobado. Pero yo le digo que no era el mismo. Porque primero no era de la misma naturaleza, no tenía un financiamiento del gobierno regional, no era fondo FAR, era ahora fondo sectorial. Es decir, venía de un presupuesto totalmente distinto. El anterior del FAR incluso podía no ser de su interés, pero este sí, porque lo cargaban a la partida presupuestaria correspondiente del Ministerio. Y lo segundo, que es más grave que lo anterior y que indica que no era lo mismo, es que los 1.300 millones que venían aprobados como fondo regional eran para financiar el diseño completo del hospital de Buin. El diseño con todas sus especialidades, con todo el proceso de detalle, listo para licitar. Y cuando llega a su oficina para ser autorizado, si bien era el mismo monto, 1.300, pero era para financiar el diseño de anteproyecto, que es una modalidad mucho más básica, que no tiene ni de cerca la envergadura, ni tampoco la complejidad, ni el monto que se había asignado anteriormente. Es como si a usted le dicen que se va a financiar un bus con esta plata y le llega una bicicleta. Y usted no puede decir que, porque el mismo monto, son las mismas cosas. Son muy distintas y usted lo aprobó, y sin que le llamara la atención. Y al aprobar ese cambio presupuestario se produce esta contratación de estas 19 personas que no tenían ni los méritos, ni los antecedentes, no hubo ni control, eran más personas para hacer el diseño que los que habían preparado el proyecto. Todo surge de la aprobación presupuestaria y creo que a lo menos su participación yo le encuentro bastante inconsistencia. Tercero, ya fue tocado acá, me parece curioso que si del nivel central del Ministerio de Salud se decide despedir a esta persona, Mauricio Álvarez, después de haberlo visto en televisión, de haberlo visto en la radio, después de llenar de desprestigio al propio ministro de Salud, aparezca trabajando en el Servicio de Salud Occidente, que también depende del Ministerio de Salud, con funciones de profesional, como si él fuera la primera vez que llega al Ministerio de Salud, y después es trasladado al Servicio de Salud de la Araucanía, también de salud, y también dependiente del Ministerio de Salud. O sea, yo no sé cómo recibe un premio de esa magnitud alguien que ha llenado de vergüenza al Ministerio de Salud y que ha justificado que nosotros ocupemos horas y horas tratando de investigar esto. Y el Ministerio lo premia contratándolo en 2 servicios de salud. Eso me parece también muy inexplicable. Y por último, usted cuenta parte de su relato contándonos cómo recibió la denuncia por los medios de comunicación respecto de lo que había ocurrido con estos 19 profesionales y cómo surgió al principio como un hecho incluso policial. Y contó las decisiones que le correspondió tomar. Pero no nos contó cómo transmitió esta denuncia, estos problemas, estas irregularidades a sus superiores. Usted, entiendo que en esa época su superior era el subsecretario de Salud, el exministro de Salud. Quisiera que me contara en detalle
qué tipo de conversaciones tuvo con ellos con respecto a este tema y qué tipo de decisiones tomaron en conjunto. Y por último, usted era el jefe de esta persona. Su obligación principal es hacer bien las cosas, llegar a trabajar todos los días, pero también controlar a su personal. Cuando alguien que está bajo su subordinación comete ya no esta irregularidad, esta tropelía, ¿usted no se hace un examen de autoconciencia si lo hizo bien? ¿Si usted controló a su personal? Esa pregunta, don Luis. Bueno, con respecto a al tema que señala el presidente, ingreso al Ministerio de Salud de don Enrique Rivera. Efectivamente, yo tomé conocimiento de lo sucedido con Enrique Rivera al terminar el gobierno anterior del presidente Piñera. O sea, el año 2014, escuché en algún medio, leí en algún medio que Enrique Rivera estaba siendo investigado por la modificación de una ficha IDI de un proyecto en particular, y hasta ahí ese es lo que yo supe en ese momento, por la justicia. Cuando llegamos al gobierno del presidente Piñera, todo se nos preguntó y se nos hizo presentar los antecedentes y se nos preguntó directamente, segundo gobierno, si teníamos algún hecho que pudiera generar la imposibilidad de ser contratado o alguna anomalía dentro de nuestros antecedentes en el periodo que había pasado de nuestro gobierno y otro que impidiera nuestra contratación. Evidentemente, Enrique Rivera no presentó estos antecedentes, motivo por el cual en su oportunidad, abril, si mal no recuerdo, no fue contratado. Él no estuvo contratado en el ministerio, sino hasta que logró aclarar su situación. Él participó del ministerio de algunas... No lo entiendo eso. No estuvo contratado, pero hablan... Todas las personas que llegan al ministerio en un gobierno, me tocó el primer gobierno del presidente Piñera, me tocó este, tenemos un espacio de 2 o 3 semanas entre que se genera todo el acto administrativo de la contratación. En este caso en particular, el mío que fue jefe de división, creo que se demoraron 3 semanas desde que yo llegué el 12 de marzo hasta que firmé mi contrato, ¿ya? En el caso de Enrique Rivera demoró un poco más, entiendo que 4 o 5 semanas. ¿Trabajó en ese tiempo? Él estuvo en el ministerio, lideró reuniones, todos estábamos trabajando. Pero todos los que estábamos trabajando, ninguno tenía contrato. O sea, si usted se dejaba caer el 14 la inspección del trabajo, y esto no sucede solamente en el ministerio, yo creo que sucede en cualquier repartición, incluso en la empresa privada, toma aproximadamente un mes desde que uno llega hasta que firma contrato. Entonces, no había nada de irregular hasta que en ese momento se investigó todo esto, el jefe de gabinete, y dijo, oye, Enrique, esta situación no está cerrada, tú no puedes ser contratado, hasta que la cierres como corresponde. Situación que sucedió, ha sido mayo-junio, y él retornó o volvió con el subsecretario Luis Castillo en agosto del año 2018. Y hoy día está trabajando, no tiene ningún antecedente, como bien usted dice, no se le acusó de nada, sino que solamente lo que sucedió ahí. Cambio presupuestario, este proyecto tenía 2.070 millones para desarrollar el diseño. 2.070 millones para desarrollar el diseño. Eso es lo que cuesta un diseño, un proyecto de esta envergadura, entre 2.000 a 2.500 millones para desarrollar un diseño. Para el año 2018 estaban previstos 1.300 millones, de los cuales inicialmente eran FAR. Me faltó contar la segunda parte, diputado, cuando la DIPRES rechaza la asignación FAR, producto de que no se habían desarrollado bien los procesos administrativos el año anterior. Y como ministerio dijimos, bueno, para nosotros es vital terminar el desarrollo de este diseño este año, por lo que tenemos la obligación, y se habló con la subsecretaria Burgo y el ministro Santelice, y logramos reasignar presupuestariamente 1.300 millones para desarrollar el anteproyecto de este proyecto que se desarrollaría durante el año 2018. En total se gastaron los 1.300. Cuando usted dice, pero 1.300 no es mucho, eso es lo que se terminó gastando por lo que contratamos, que es un anteproyecto avanzado de arquitectura con especialidad eléctrica, sanitaria, estructural y no me acuerdo la otra, ¿ya? Y le corresponde, como le dije, le corresponde al jefe de la división de inversiones tomar la decisión. A esa fecha nosotros teníamos algunos proyectos que no se habían adjudicado, logramos generar recursos y dijimos, ok, asignémosle los 1.300 a este proyecto que ya viene trabajando, porque tal como dijo el Servicio de Salud, desde principio de año que tenían un equipo ahí trabajando. Entonces estaban sin sueldo esas personas.
Que aparezca Mauricio Álvarez trabajando en el occidente, la verdad que lo desconozco, porque él se fue al occidente, o él trató de ingresar al occidente en un periodo que ya estaba fuera del Ministerio de Salud. Él no, entiendo, no trabajó en el occidente, o si estuvo ahí, estuvo un par de días, y efectivamente él se fue a una de las Araucanías, en donde el director de servicio no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, y me lo preguntó directamente, y al día siguiente el jefe de gabinete del ministro le pide que no contrate a Mauricio Álvarez. Yo no sé si lo llegó a contratar o no, ahí yo ya me desligo de ese tema, pero fue el mismo Pablo Pizarro que le pidió al director de servicio que tuviera cuidado, que no lo contratara porque había un sumario que se había abierto y estábamos a ese día, por eso que yo les pido ser muy cuidadosos con la contextualización del día que suceden las cosas. A esa fecha nosotros ya veíamos que acá no había una situación o había una situación compleja en el caso de Mauricio Álvarez. ¿Cómo transmití la denuncia a mi superior? Mi superior lo supo al mismo tiempo que yo, el subsecretario Luis Castillo. Acuérdense que el 11 de octubre Mauricio Álvarez le hace llegar un correo a la directora de servicio, en donde copia al subsecretario Luis Castillo y me copia a mí. O sea, en ese momento los tres nos enteramos de esta situación y además nos enteramos que había una denuncia al respecto. En ese momento la situación era que había un equipo trabajando en el servicio de salud con cargo al proyecto de profesionales que parte de su sueldo se le asignaban a una persona en particular. Entonces, de esa forma nos enteramos. Posteriormente, entiendo, un par de semanas después, el subsecretario le comunica al ministro Santelice de la situación y ahí el ministro Santelice golpea la mesa y dice: esta persona no puede seguir trabajando un día más en este ministerio. Obligación como jefe de la edición, obviamente que me da mucha vergüenza estar acá hablando de este tema. Creo ser un tipo bastante correcto en mis actos y nunca he sido tocado de ninguna forma, no tengo ninguna reclamación, ningún delito, creo que ni siquiera partes tengo automovilístico, entonces estar acá explicando esto de verdad que es bastante desagradable para mí. Pero tal como lo explicaron los abogados en su oportunidad, es muy difícil que una persona en mi cargo pueda controlar las actividades que no son función de una persona que está bajo nuestra dependencia. O sea, definitivamente la actividad de contratar profesionales con cargo a una ficha no es función de ninguno de mis subalternos, menos de Mauricio Álvarez. Su función es generar los decretos, hacer los pagos, transferir cuando corresponde, y esas son las actividades que básicamente me correspondía como jefe de división supervisar, validar, y que si hubiese infraccionado algunas de esas actividades, yo hubiese sido el primero, y creo que lo hice en su oportunidad, en dar un paso al costado. O sea, efectivamente yo di un paso al costado cuando se creó la comisión comisión investigadora, y a solicitud del subsecretario y del ministro me pidieron no dejarla al ministerio, sino que mantenerme ahí bajo una actitud más apoyadora, producto de que había trabajado en el programa de gobierno y manejaba bastante bien los proyectos. Pero de verdad que como profesional esto es una mancha que yo creo que me va a seguir el resto de la vida. De hecho, cada vez que alguien me ve me dice: hoy estoy en prensa, y sale el tema de Win, que es bastante desagradable. Gracias. Diputado Castro me ha pedido la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro expositor, ministro. Muy buenas tardes, diputado. Le tengo algunas preguntas, sí, para poder clarificar efectivamente cuál ha sido su actuar con respecto a este tema. La primera pregunta es si Álvarez fue sujeto o no a sumario. Eso me gustaría que me respondiera a eso. ¿Cuándo se va, con respecto a esto, cuándo se va esta persona, cuándo la sacan? ¿Cuál es la experiencia, como tercera pregunta, cuál es la experiencia que tenía esta persona para ser contratado? Y mi cuarta pregunta es con respecto a si la contratación tiene que ver con los servicios y la descentralización de ellos, si los servicios son descentralizados y si estas contrataciones se informan a nivel central en una respuesta sí o no, para ver en realidad si usted tuvo o no tuvo que ver en esto justamente. Gracias. Diputado. Tiene la palabra. Estamos dando palabras de a uno, a menos que sea muy corta. Llegó la presidenta. Ya, si es muy breve. Que yo creo que no da como para que sea una sola. Porque a algo se refirió don Luis Barrio. ¿Cuál era el estado del proyecto de San Luis, de Winnie Paine,
que justificó el hecho de tener que contratar este equipo, digamos? O sea, ¿en qué situación estaba? Gracias. Ya. La palabra a nuestro invitado. Y ha llegado la diputada Marcela Llegado Hernando, así que... la presidenta. Con la anuencia de todos los colegas. Gracias. Mire la Marcela. Limitado, pero... Respecto en el caso de Mauricio Álvarez, el sumario que solicita la subsecretaría de redes asistenciales es frente a cualquier persona que pudiera haber cometido un acto ilícito, no es específico contra Mauricio Álvarez, ¿ya? Se abre, o sea, se solicita un sumario en contra de cualquier persona que pudiese haber cometido algún acto ilícito en atribución de su cargo, específicamente en los proyectos de inversión de infraestructura hospitalaria y que poco a poco fue erradicado en el proyecto San Luis de Huil, ¿no? Mauricio Álvarez se va el 26 de noviembre del 2018, el mismo día que se toma la decisión de instruir un sumario, ¿no? Ese día se dice esta persona no puede seguir trabajando en el Ministerio de Salud. La experiencia de Mauricio Álvarez, como les dije, él partió el 2004 en el Ministerio de Salud, en el área de finanzas, o sea, es una persona que hasta el 2014, cuando renunció en el mes de julio, ya llevaba 10 años desarrollando una actividad en un área que es bastante compleja y que para los que veníamos en el nuevo gobierno no existía o existía muy poca dentro de nuestros partidarios o las personas que estábamos llegando. Una persona que partió bastante técnica, un cargo muy técnico, pero que como tal yo creo que es la persona con quizás más conocimiento y expertise en lo que su función corresponde. O sea, era una persona que hacía muy bien su trabajo, en resumen. Su trabajo lo hacía muy bien. La descentralización de los servicios, efectivamente, esto obedece a eso. O sea, yo no puedo decirle a un servicio de salud y ojalá viniera un director acá y me le dijera si alguna vez yo le da un nombre para que contraten a una persona. O sea, absolutamente ninguno. Y eso, cualquier director en ejercicio saliente desde marzo del 2018 podrá decirle, ¿sabes qué? Aquí nunca Luis Barrios me dijo contrata a esta persona o haz esto. Y de hecho ellos tampoco preguntan a quién, muy pocas veces lo hacen y solamente preguntan específicamente a personas que se han ido al MinSal y dicen, oye, ¿tienes problema en que contratemos a esta persona? Y uno dice sí o no, pero es muy poco y prácticamente nunca se hace. Lo mismo en las adjudicaciones de proyectos. Acá también otro tema de la comisión investigadora que tiene que ver con cómo el Ministerio de Salud participa de las adjudicaciones de proyectos. La verdad que nunca, eso no existe. Y si alguna vez ha sido así, alguien está cometiendo un acto de irregularidad porque el Ministerio de Salud no define a quién se le asigna un proyecto. Eso lo define el Servicio de Salud. Diputado Belolio, el estado del proyecto San Luis, no había nada. O sea, efectivamente había un equipo de 6 personas que al mes de marzo tenían muy poco desarrollado, personas que partieron entre febrero y marzo del año 2018, muy poco desarrollado, casi nada, y que efectivamente estos 1.300 millones les permitió incorporar y robustecerse de tal forma de lograr a principios de este año terminar el anteproyecto de arquitectura del proyecto. Y ese proyecto hoy día está en condiciones de licitarse probablemente antes de fin de año. Ofrezco la palabra. Yo voy a hacer una consulta que me surgió al revisar su respuesta. Yo no sé si usted entiende que puede haber alguna falla administrativa, no voy a decir delito, falla administrativa, en todo este procedimiento que tiene que ver con el financiamiento del diseño del hospital de Huil. Aquí hay 2 claves o 2 puntos donde se han hecho severos cuestionamientos. Uno de ellos tiene que ver con la aprobación del presupuesto, los 1.300 millones. Usted ha defendido de que no era extraño con los antecedentes que se tenía que se aprobaran esos 1.300 millones. Yo debo entender de sus palabras que si se volviera a ocurrir lo mismo, de llegar en las mismas condiciones, nuevamente un decreto con 1.300 millones en estas mismas condiciones, ¿usted lo volvería a aprobar? Porque a la luz de todo lo que se han dicho acá, incluso gente del Servicio de Salud, no directamente implicado, el proyecto del Hospital de Huil, a diferencia de lo que usted está afirmando, tenía un grado de avance importante, pero a nivel de anteproyecto. Y lo que se contrató con 1.300 millones era un equipo revisor de ese proyecto. Ojo con eso. 1.300 millones para revisar lo que había hecho
el equipo que elaboró el proyecto. El equipo que lo elaboró, usted sabe muy bien, son 6 personas. El equipo que se contrataría con estos 1.300 millones para poder revisar el proyecto eran 19 personas, que ni siquiera iban a trabajar, trabajaban en restaurantes, ellos mismos lo dijeron acá. En consecuencia, ¿usted todavía cree que no hubo ninguna irregularidad ni problema en la asignación presupuestaria en estas condiciones? Y segundo, el segundo cuestionamiento tiene que ver con la calidad de los profesionales, que es una cuestión que es bastante discutible. A lo mejor habrán algunos mejor que otros más deficientes, a lo mejor habrán vacíos, son como 19, 20. Consecuencia, ahí también hay alguna observación respecto de las capacidades técnicas que tenían para poder realizar estos trabajos. Hay algunos que nunca han trabajado en la administración pública, ni conocían hospitales. Pero yo entiendo que por su función usted no tenía cómo, según lo que ha dicho, evaluar la justificación de esas contrataciones. Pero me sorprende que usted no vea ninguna irregularidad en la autorización presupuestaria de esto. Le respondo. El ver la irregularidad tiene que ver principalmente con con haberse cometido un acto de forma fehaciente. O sea, acá lo que se firmó en esos 1.300 millones, y si usted, diputado, tal como dice, pregunta y repregunta si yo encuentro ilícito, es parte del trabajo. O sea, acá la ficha que no maneja el Ministerio de Salud, la maneja el Ministerio de Desarrollo Social, contemplaba para este proyecto el año 2018 1.300 millones de pesos. Eso es lo que decía la ficha. Ya, nosotros, aquí se habló el caso Enrique Rivera, que por qué Enrique Rivera está siendo cuestionado. Bueno, porque él solicitó a un servicio de salud en su oportunidad modificar ese valor de una ficha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es una potestad del servicio de salud. El servicio de salud es el que tiene la potestad de modificar o no una ficha. Y la ficha de ese proyecto decía 1.300 millones para el año 2018. Entonces, como jefe de inversiones, efectivamente es imposible saber si... Interrumpirlo. Yo no sé si lo mencioné, pero aquí hubo varias personas que contaron que cuando ustedes llegaron al Ministerio de Salud, se juntaron con el equipo que había elaborado este proyecto, y este equipo que viene del Servicio de Salud, que se mantuvo durante mucho tiempo, les dijo que no necesitaban los 1.300, que necesitaban 900. Efectivamente. ¿Usted sabía eso? No. Por eso que cuando usted me dice, y si usted tuviera que estar hoy día de nuevo en la misma ciudad, es que yo no tenía idea que no se necesitaban los 1.300. O sea, para mí era un proyecto que había que hacerlo el año 2018, que en la ficha decía 1.300. Esa ficha se produce de acuerdo a las reuniones que tienen los servicios de salud con el Ministerio de Desarrollo Social y lo que aprueba la Dirección de Presupuesto. Entonces, es imposible para el jefe de la División de Inversiones decir, no, en realidad, salvo que haya participado en alguna reunión, cosa que sí hicimos en el Barro Lugo, por ejemplo, en donde sí nos juntamos con el Servicio de Salud y dijimos, ¿sabes qué? Acá 40 profesionales para desarrollar este proyecto es mucho, se les va a acabar el dinero para hacer consultoría antes que pasen los 2 años de diseño, y acordamos con el Servicio de Salud reducir. Pero en el caso particular de WIN, yo no participé ni de esa ni de ninguna reunión, y a mí me molesta y me desagrada bastante que profesionales del servicio y del Ministerio de Salud digan, ¿sabes qué? A mí sí me parecía extraño que fuera tanta plata cuando efectivamente, dado que ya habían pasado algunos meses, que esto no había partido, qué sé yo, se podrían haber ocupado 900 y se podrían haber decretado 900. Probablemente si esa información hubiese llegado a mi escritorio, estamos hablando del mes de abril del año 2018, o sea, todavía no había tanta confianza ni tanto acercamiento. Hubiésemos tomado otra decisión. O sea, si con los antecedentes, si hubiese tomado otra decisión, por supuesto que sí, o sea, no cabe ninguna duda. Pero en ese momento eran los antecedentes que se tenían y lamentablemente para un jefe de división la voz o la confianza está radicada en su jefe de finanzas, que es el auditor de estos elementos. Ahora, si falla su jefe de finanzas, ¿qué quiere que le diga, diputado? Ok, me ha pedido la palabra la presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando. Tiene la palabra, diputada. Es sobre el punto, y entiendo que el diputado José Miguel Castro también tiene algo sobre el punto. Sí, sí. No se le ocurre la presidenta. Muchas gracias.
Por su intermedio, presidente, quisiera hacerle una pregunta al señor Barrios a propósito de entre comillas, disminución, no disminución de los montos y de la diferencia entre los 900 y los 1.300. Porque cuando estuvo con nosotros la señora Lucía Martínez, que entiendo que trabaja en su división, nos parece que, o por lo menos la impresión, y aquí voy a emitir un juicio, ella tiene un cargo absolutamente técnico y ella hizo detallada presentación respecto de los estados en los que estaban y cómo pasaban de un estado a otro los diferentes proyectos de inversión. Y que era consenso, y eso lo dijo la señora Lucía Martínez y lo dijeron varios más, hablando solo del tema técnico, ni siquiera refiriéndose a jefaturas o lo que pudieran pensar las jefaturas, dijo claramente que para el cambio que se proponía, solo se necesitaba, al pasar a ser público-privada la iniciativa, solo se necesitaba a nivel de anteproyecto. Y al necesitarse a nivel de anteproyecto y no de un proyecto acabado, obviamente que eso costaba menos. Y eso siempre es así. Si usted estaba consciente que esto había cambiado a ser una iniciativa público-privada, entonces tenía que estar consciente de que el costo era menor. Y acaba de decir que no. Si pudiera aclararlo. El diputado Castro, no sé cómo le iba a preguntar. Castro, usted también solicitó la palabra, me parece que sobre el mismo punto. Sí, con respecto al punto. Hay una cosa que no tengo claro. Son 1.300 millones no para revisar, sino que el costo total del proyecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, 1.100 son consultorías, tengo entendido. Para aclarar solamente ese punto. Tiene la palabra nuestro invitado. ¿Tiene claras las preguntas? Sí, muy bien. Diputada, proceda. El costo del diseño del proyecto eran 2.070 millones. 2.070 millones, no 1.300, 2.070. Eso es lo que costaba el diseño completo. ¿Ya? Para el año 2018 tenía considerado 1.300 millones. ¿Ya? El anteproyecto es la primera parte del diseño. O sea, si se lograba terminar un anteproyecto con esos 1.300, perfecto, no ocupábamos el resto que consideraba para el año 2019, los recursos adicionales o el delta de los 700 y algo mil millones que faltaban, 700 millones, que faltaban para la segunda parte del diseño. La segunda parte son más especialidades. Lo que se hace en la primera parte, que es el anteproyecto, es la arquitectura, la especialidad eléctrica, estructural, sanitaria y dos especialidades más que no me acuerdo en este momento, y se posterga al que desarrolla el diseño definitivo las otras 20 especialidades. Son cerca de 30 especialidades las que tienen un proyecto de esta envergadura. Ahora, ¿por qué si nosotros sabíamos o estábamos claros que este era un anteproyecto y no un diseño? Yo no lo tenía claro. Nosotros cuando llegamos el año 2018, en marzo, esto estaba contemplado, se tenía contemplado desarrollar en San Luis de Buin un diseño completo. ¿Ya? Y lo he dicho varias veces acá, lo que no íbamos a hacer por ningún motivo era cambiar un contrato o una apuesta a un diseño completo, a un anteproyecto, producto que habíamos llegado nosotros. Por eso que primero se dijo, o se trató de decir, y se les hizo ver, avancemos rápidamente con el diseño, las especialidades, estas especialidades anduvo y se acotaron las especialidades mientras se desarrollaba el anteproyecto o el diseño, y una vez concluido eso, nos gastamos cerca de 1.300 millones efectivamente en hacer este anteproyecto que hoy día va mediante asociación público-privada, que también lo decidimos en la práctica, o sea, inicialmente, estamos hablando de abril, por eso que les digo, seamos, y ahí les pido ser un poco empáticos al momento en el que estamos parados. En abril todavía no teníamos claro si las futuras licitaciones de asociación público-privada iban a ser con anteproyecto de arquitectura, con un anteproyecto de arquitectura más algunas especialidades o con un diseño completo. Entonces, dado que el proyecto Buin venía con un diseño completo, no quisimos modificar nada hasta tener claro, que fue en el mes de julio-agosto, qué era lo que íbamos a necesitar para continuar con la fase de concesión o asociación público-privada. No sé si me explico bien. Diputada, ¿quiere hacer una precisión? Tiene la palabra. O sea, lo que usted dice queda claro, pero es contradictorio con todo lo que nosotros hemos recabado como información, porque
De hecho, usted acaba de decir que finalmente se gastaron los 1.300. Y entiendo que el director de servicio de salud que estuvo acá dijo que finalmente no se gastaron todos los recursos porque efectivamente salió mucho menos y porque además no se, estas personas, estos 19 habrían sido alejados de sus cargos y por lo tanto se disminuyó. Así es que tampoco se gastaron los 1.300. Eso es lo que la información que han dejado otras personas que han estado en la comisión. Y también cuando el señor Álvarez asiste a una reunión acompañado del señor Pablo Allende, en el sentido de que ambos informan a el equipo que estaba trabajando en esto en WIN, que iba a ser una iniciativa público-privada y que por lo tanto ya no necesitaban el diseño completo. Ya. Diputada, el año... Perdón, por su intermedio, señor presidente, el año 2018 en diseño se gastaron 942.6 millones de pesos. 942.6 millones de pesos. El año 2019 se gastaron 270 millones de pesos. En total, 1.212 millones de pesos. Eso es lo que se gastó en este anteproyecto avanzado. 1.200, yo dije 1.300, 1.212. Presidente, insisto en que las platas del 2018 son las que estábamos hablando y allí se gastaron 900 y no 1.300. Sí. Si pudiéramos pedirle una precisión formal, digamos, con el detalle de los pagos que se hizo, bueno, tanto el 2018 y con un cierre del 2018 y una continuación en el 2019. Porque efectivamente los datos que nosotros tenemos es que cuando ustedes tomaron estas decisiones en abril del año pasado, el costo que tenía el diseño del anteproyecto no eran ni 2.000 ni 1.300 millones, eran 900 millones. Y eso fue lo que le fue a pedir el Servicio de Salud Sur. Para eso tuvieron reuniones y siempre fueron 900 millones. Y agregaron 400, pero con la finalidad única, según dice Mauricio Álvarez, de contratar a estas 19 personas. Ya. Como ellos fueron contratados, después hubo una polémica, ese contrato no se concluyó completamente. Se cumplió la mitad, no sé cuánto habrán pagado. Pero no hubo un pago total. Nosotros nos venimos a enterarnos de que habría habido este pago recién ahora, me parece, de 1.200 y tantos millones. Nosotros no teníamos claridad de esto. Yo no sé a quién le pagaron. ¿Le pagaron al resto de los 19, el resto del contrato de las 19 personas? El Servicio de Salud pagó a los profesionales que estuvieron los meses que les validaron el trabajo y recibieron los términos de referencia. Bueno, pidamos un informe, si les parece, ahora, muy al detalle de los pagos realizados con estos 1.200 y tantos millones. ¿Les parece? Porque no puede quedar la nebulosa un tema gravitante. Al Ministerio de Salud. Continúe. ¿Continúo? Necesito que, por favor, traten de entender cómo se estructura el tema presupuestario, porque acá se habla como si este presupuesto fuera básicamente el que manejamos nosotros de nuestro sueldo mensual. Acá se pide se pide con mucha anticipación la valorización y se presenta el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social con cada uno de los ítems y lo que se prevé se va a gastar en cada uno de los ítems. En ese momento, este proyecto consideraba desarrollarse un diseño y se estableció, con las distintas reuniones entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud, que tendría un costo aproximado de 2.070 millones de pesos. ¿No? Estamos hablando... Diseño completo. Diseño completo. Años anteriores al 2017, podría ser el 2016. El año 2017, el Gobierno regional dice... y se estructura el flujo mediante el cual el cual se prevé ir gastando estos recursos, que para el año 2018 eran 1.300 millones. ¿Ya? El año anterior, el Gobierno regional, a través del Fondo FAR, dice nosotros vamos a financiar estos 1.300 millones y queremos avanzar rápidamente con el diseño de este proyecto. ¿Para un diseño completo? Para la primera parte del diseño. El diseño completo valía 2.072 millones. ¿Ya? Para la primera parte, que era el año 2018. En alguna parte se vio ese presupuesto, se autorizó o no se autorizó, dado que es un fondo FAR, y cuando llegó el momento de pagar o de hacer como Ministerio de Salud nos corresponde hacer la identificación presupuestaria, de decir efectivamente el Ministerio de Salud está de acuerdo que se haga este diseño, así que, señores de Hacienda,
permítanle al gobierno regional que transfiera estos 1.300 al servicio de salud para que desarrolle el diseño. Eso se hizo se trató de hacer en el mes de abril, mayo del año 2018. DIPRES rechaza eso y dice esto no va a ser posible porque los fondos FAR, los 1.300 millones que estaban el año pasado, se perdieron producto que no se hizo el trámite administrativo que correspondía. Entonces, llega al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, dada la prioridad y la necesidad que se tenía de ese diseño, en ese momento, se dice, ok, nosotros vamos, lo dijo a través de reunión con el Ministerio de Salud y la subsecretaria, vamos a financiar ya no fondos FAR, sino que se va a financiar con recursos sectoriales esos 1.300, pero el gobierno regional se comprometió a hacer un trabajo de cerca de 900 millones en la urgencia del hospital de Huin. ¿Ya? Ese fue como el cambio. O sea, nosotros hacemos el diseño, el gobierno regional... el diseño de anteproyecto. Es que el anteproyecto es la primera parte del diseño. O sea, lo que uno dice, ¿sabes qué? ¿Tenemos contratos vigentes? No. Si se hubiese contratado una consultoría para desarrollar el diseño, hubiésemos terminado desarrollando un diseño completo. Sí. ¿Ya? Pero como se contrataron profesionales, esos profesionales entraron pensando que iban a desarrollar un diseño completo. Pero en los meses de junio, julio, se les dijo, no, ¿sabes qué? No va a ser un diseño completo, sino que va a ser la primera parte del diseño, que es como la mitad del diseño, un poco más. Dado que de aquí en adelante lo toma el privado que va a construir el hospital, dado que va a ser un contrato de diseño definitivo y construcción. Muy bien. ¿Está respondida la pregunta? Sí. Diputado Torrealba. Sí. Diputado Torrealba tiene la palabra. Pasa que hace un buen rato entró a la comisión el ministro y yo me imagino que viene a comentarnos algo. Entonces quería pedir, presidente, si le pudiera dar la palabra al ministro para que nos pueda comentar su visión. Muy bien. Yo ya lo había saludado, no me había hecho ninguna seña. Yo creo que estaba esperando que se desarrollara naturalmente esto, pero como ya nos acercamos al término, le ofrezco la palabra al ministro Jaime Mañalich. Bien, muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todos los señores diputados. Discúlpeme por mi timidez natural que me había impedido. Yo la percibí. Pedido la Sí. palabra. Yo creo que el trabajo de esta comisión, independiente del resultado concreto de la investigación que están llevando adelante y que es paralela a una investigación que está llevando el Ministerio de Salud y que hoy día en la mañana, sin conocer su contenido, he pedido que se acelere en su tramitación de manera tal que ojalá esta comisión la tenga a la vista en el momento de elaborar su informe. A mí me parece que lo que ustedes están haciendo es algo extraordinariamente relevante. Y la relevancia que tiene es que la forma en que hoy día se construyen los hospitales públicos en Chile, en mi opinión personal, es una forma que tiene que ser revisada muy seriamente. Aquí lo que se pide es que cada servicio de salud se haga responsable de una inversión absolutamente estratosférica para los recursos que maneja habitualmente un servicio de salud. En el caso de servicios de salud que corresponden a ciudades, llámese Talca, Linares, estamos hablando de la obra de infraestructura más importante desde el punto de vista inversión, empleo, en muchas décadas en la ciudad en cuestión. Y lo que es claro es que, y quiero acentuarlo con mucha fuerza, es que hoy día la posibilidad del Ministerio de Salud Central de coordinar, de manejar todos esos esfuerzos es de hecho muy limitada en derecho y en el hecho. Durante, como ustedes saben, yo fui ministro de Salud durante el primer gobierno del presidente Piñera y recuerdo vivamente haber tenido muchos problemas administrativos y trabas para sacar adelante el proyecto que es con participación público-privada de Maipú. Y el subsecretario de Salud de Redes Asistenciales de la época, doctor Luis Castillo también,
hizo una intervención directa para tratar de agilizar, tratar de llevar adelante con mayor velocidad este proyecto del Hospital de Maipú, que representaba, ¿no es cierto?, una necesidad absolutamente imperiosa para el sector poniente de la región metropolitana. Pues bien, se levantó por alguien una observación, nunca supimos de dónde, una observación a la Contraloría General de la República, y el Contralor determinó que el subsecretario de Redes Asistenciales no tenía ninguna potestad para intervenir ni autoridad alguna sobre el director de Servicios de Salud, que en este caso es el director de Servicio Central, que estaba a cargo del Hospital de Maipú. Esa situación es muy compleja. Vale decir, que se entregue a cada uno de los 29 servicios de salud obras de esta magnitud, inversiones que estamos hablando en el horizonte de 10 años de 10.000 millones de dólares, infraestructura que tiene que ver con lo más necesitado, junto con la educación, por la ciudadanía. Estamos hablando de dejar construidos ahora 25 hospitales terminados y 25 en fase de construcción, más 75 hospitales. Y en ese contexto, insisto, toma la palabra de lo que decía usted, señora presidenta, lo que ha ocurrido con el mecanismo de provisión público-privada. Usted lo señaló, que si se entregara a una concesionaria el proyecto de diseño y de elaboración del proyecto, los tiempos serían mucho más breves. Y son más breves, efectivamente son mucho más breves y mucho más económicos. Por eso, insisto, independiente de lo que ocurra, y por supuesto es una cosa absolutamente de autonomía vuestra, los resultados de esta comisión, yo insisto que es necesario, a la luz de lo ocurrido con el hospital de Buin-Paine, mirar de qué manera podemos legislar, podemos ponernos de acuerdo, podemos resolver un problema que la necesaria renovación de la infraestructura sanitaria del país es muy compleja. Yo tengo aquí el listado de todos los hospitales del país. De hecho, si a ustedes les interesan, cuando visiten regiones, tengo acá un flyer con todos los hospitales, ¿no es cierto?, que se construyen en el país, en qué fase están, porque es muy complicado esta situación. Y efectivamente, quiero solo refrendar que desde el nivel central se visan que los presupuestos están bien, se suelta la plata desde FONASA, pero hay muy poco más que tengamos potestad de hacer para intervenir directamente en la gestión de lo que está haciendo mal o bien un servicio. Tengo muchos, les puedo mandar, pero aquí ando solo con 2, creo. No, quien quiera lo dejo en sus manos, presidenta, para mostrar, ¿no es cierto?, que este tema, insisto, es un tema de complejidad muy grande, donde yo siento que el quehacer del Ministerio está muy limitado. Antes existía la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, hoy día no hay nada de eso, se le entrega a un servicio que licite por su cuenta infraestructuras que son monumentales para el quehacer de una ciudad, y de ahí se derivan una cantidad de problemas. Yo creo que también es necesario mantener una vigilancia muy activa sobre los contratos de provisión pública-privada que van a permitir construir algunos de los hospitales que están en el listado, porque este es un proceso en el que hay que aprender, en el que hay que continuar. Voy a poner un solo ejemplo. Nosotros tenemos, cuando se construyen centros de salud familiar, bases tipo en la Contraloría. Vale decir, el municipio, quien fuera, con apoyo del gobierno regional, dice: yo quiero un centro de salud familiar que corresponda al modelo 1, 2 o 3. Hay 3 modelos de centro de salud familiar, nada más, y de acuerdo a la demanda y a la resolución que tome el Ministerio de Desarrollo Social, en el sentido de que sean inversiones socialmente responsables, se define, va por aquí, por acá, por allá, y eso hace que el trámite sea muy rápido.
Sin embargo, cuando hemos tratado de llegar a acuerdos con los distintos servicios de salud y sobre todo con los equipos directivos de hospitales regionales, para tener bases tipo de hospitales, o sea, esto es un hospital típico de 100 camas, un hospital típico de 200 camas o de complejidad A, B o Z. Tenemos toda la celda diseñada de manera tal que esto sea una cosa muy rápida y vigilable. Resulta, y no quiero ser peyorativa, que vamos a pensar en un nuevo centro para Magallanes y resulta que en Magallanes hay que mirar las olas del mar y los vientos y entonces hay que hacer un diseño completamente nuevo que demora 2 años y con múltiples intervenciones para esto, para lo otro. Perdemos mucho tiempo y la gente no puede esperar. Si vamos a Atacama, muy interesante, pero que efectivamente el hospital quede sumergido en la imagen del desierto es algo que nos produce por muy loable que sea, una demora y una inercia. ¿Para qué les voy a hablar el caso del hospital que nosotros construimos en Rapa Nui, que por metro cuadrado es el hospital más caro que puede haberse construido en Chile? ¿Por qué? Porque hay que respetar. Entonces, insisto, yo quiero poner en esta mesa que el problema que ustedes están abordando, independiente de las resoluciones o las indicaciones o los acuerdos que tomen para ser votados en sala, es un problema muy complejo en el cual hay que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. No podemos seguir haciendo esto de que cada servicio de salud, cada diseño, y sobre todo seguir interviniendo después, en vez de decir esto va a ser un contrato a llave en mano, ¿no es cierto?, que haya una intervención constante en rediseñar, en repensar, ¿no?, que es al final irresponsable desde el punto de vista de los tiempos comprometidos, 1 año, 2 años después, y del financiamiento que se requiere para una infraestructura determinada, y con eso cierro, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Yo estaba excusada porque tenía una reunión con el presidente y con el ministro Blumel. Esa es la razón por la cual me incorporé después a esta comisión, así que siento haberme perdido la primera parte. Me parece interesante lo que plantea el ministro. Sin embargo, hay una serie de cosas que a mí me parece que sería importante dejarlas establecidas. Siempre se sigue hablando del problema de Buin y Paine, pero la verdad es que antes de irnos a la semana distrital nosotros tuvimos algunos invitados en esta comisión que nos corroboraron y nos entregaron listados y carpetas que demuestran que esto estaba en ciernes en otros hospitales de la red. Entonces, a mí me parece que eso es un tema complicado. No van a ser pocas las conclusiones de esta comisión, me atrevo a avisorar por la cantidad de temas que hemos tocado. Yo recuerdo también el periodo anterior y el anterior. Sería bueno que dijera qué otras partes, porque acá también se habla de Parral, Constitución, sí. Y resulta que no hubo absolutamente nada. Diputado. No, sí vino. Y no hay irregularidades. Pero las entregaron una carpeta en la sesión antepasada, ¿cierto? El director de servicio de apellido Aroca. No, él no era Aroca, él era el arquitecto. Y están los nombres y se repiten. Bio. Presidenta. Sí, pero en todo caso. No. Concepción. No. Sí, lo que pasa es que el Ministerio ordenó unas auditorías. Sí. Y esas auditorías se hicieron a todos los hospitales que están en esta fase. Y todos tenían algunas irregularidades, algunos detalles, pero en algunos que vinieron acá a esta comisión, arquitectos o directivos de servicios de salud, dieron cuenta de que Mauricio Álvarez le había ofrecido el mismo negocio que intentó hacer en relación al hospital de Buin. Es más, presentó a las mismas personas. Sí. Entonces no es una imaginación nuestra. Es en Concepción. Fue el director de servicios de salud. Ese fue el hospital de Concepción. Pero este patrón que se dio en Buin también se intentó, al menos se intentó en otros hospitales, eso está claro. Pero más allá de todo eso, yo rescato lo que dice el ministro, porque nuestra intención, y yo creo que de esta comisión y también de la Comisión de Salud y de todas las que se constituyen, es contribuir con una mejora.
nos sirven para, o sea, desde mi punto de vista, independientemente de que busquen responsabilidades políticas, las comisiones sirven en tanto generan iniciativas de ley o modifican leyes o perfeccionan algunos sistemas. En ese contexto, ministro, yo me preocupa y iba a comenzar a decir que nosotros nos conocemos de antes de cuando se estaba construyendo el hospital de Calama, que también terminó costando 3 veces lo que inicialmente estaba presupuestado. Y así como ese hubo una serie de otras obras fallidas en el país y eso dio origen a un sumario en el Ministerio que terminó en enero o febrero del 2018, poquitito antes de que asumiera el actual gobierno. Y ese sumario fue entregado y difundido. Muchas de las cosas que allí se detectaron ya estaban prescritas, no había caso hacer nada, pero hay otras que fueron denunciadas tanto a la justicia como a la Contraloría y todavía no se sabe qué pasa con eso. Y en ese contexto yo creo que la visión que hay que tener también, si bien entiendo el deseo de manejarlo desde el centro y habiendo sido más de uno en esta comisión directores de servicio, creemos que lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades de los equipos locales y también combatir los temas de corrupción a todo nivel. Y en eso estamos empeñados. Quedan 10 minutos. Se ofrece la palabra. Presidenta, solamente un detalle. Sí, diputado Soto. Que algo ya anunció el ministro, pero para nosotros es fundamental, ministro, que el sumario administrativo que inició el MinSal, por estos hechos conocidos a partir del mes de octubre del año pasado, concluya. Ya llevan casi 10 meses. Creo que en noviembre, perdón. Este mes lo cerramos nosotros. Este mes es septiembre. El 21 de septiembre. Ministro, para nosotros es crucial que el trabajo investigativo que hace el propio MinSal respecto de hecho ocurrido en su interior concluya a la brevedad. A mí me parece que no tiene mucha justificación, ministro, que haya demorado tanto tiempo. Ministro, casi 9 a 10 meses. Es demasiado. Y nosotros necesitamos tener esos antecedentes y que el propio MinSal, que es el que nos supervisó estos hechos, establezca responsabilidades claras. Ministro, eso, presidenta. El fiscal y la actuaria vinieron en junio y nos dijeron que faltaban alrededor de 15 días, que estaban en la formulación de cargos, que estaban esperando respuestas de esos cargos y eso. Y en esa oportunidad el secretario de la comisión nos informó que nosotros teníamos 2 alternativas. Una era pedir de todas maneras que viniera el jefe superior de la institución, en cuyo caso sería usted, y que tuviéramos una sesión secreta y usted nos informara del sumario. Nosotros no hemos querido hacer eso. Hemos estado esperando que el sumario termine para conocerlo formalmente. Y por eso le pedimos que ojalá, nosotros pensábamos invitar para la próxima semana al fiscal y a la actuaria para que vinieran nuevamente a darnos cuenta del sumario. Sí, ministro, el micrófono. Si me permite la propuesta, presidente, diputado, yo preferiría asegurarme que terminen el sumario antes del cierre de vuestras sesiones y hacer la entrega formal de él, ¿no es cierto?, documento escrito, confidencial, para que ustedes lo analicen, lo tengan a la vista en el momento de elaborar el informe final de esta comisión. El 21 de septiembre es bien luego, en realidad, pero déjeme hacerme mejor intento y le aviso en el día de mañana para cuándo puedo comprometer la entrega de ese sumario. Ok, muchas gracias. Bueno, si no hay más, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.